Desde muy pequeños nos hacemos conscientes de la importancia del color en nuestras vidas. Nos comunica signos y símbolos de alerta hasta componentes emocionales que nos pueden traer placer o nostalgia. Podríamos decir que el color implica un proceso complejo cerebral de abstracción, así como una herencia ancestral de nuestro ADN. Este determina nuestra capacidad para detectar el espectro de la luz visible a través de los pigmentos. Igual que con el amor, nos podríamos preguntar sobre la existencia del color como fenómeno físico y cultural. ¿Puede el color generar reacciones determinadas en cada individuo? ¿Puede el color exacerbar emociones y llevarnos a extremos violentos como defender un color de un equipo de fútbol o establecer jerarquías y segregaciones por el color de la piel? En Historia sin Esquemas abordaremos el tema del color como un fenómeno etéreo que puede o no determinar el comportamiento del ser humano. Somos Johan y Carlos y esto es Historia sin Esquemas. Carlos, Johan, bienvenido. ¿cómo va todo? Muy bien. Bienvenido una vez más. Bueno, hoy tenemos un tema que se va a salir un poco de, digamos, de la línea que veníamos trabajando, pero que igual está dentro de, digamos, la línea general de lo que trata este programa, que es hablar de diferentes temas. Sin esquemas. Sin esquemas. Además, paremos de darle un poquito de palo a las relaciones interpersonales. Sí. Hoy hablaremos del color, ¿cierto? Carlos, explicarnos desde una visión física el color y si podemos hablar, porque me da mucha curiosidad, ¿existe realmente el color? Igual que cuando yo te hice esa misma pregunta sobre el amor en el primer programa, la respuesta es no. Y esa respuesta es lo que nos lleva a explicar por qué estamos haciendo un programa sobre el color, dado que veníamos hablando ya durante 5 programas sobre filosofía, amor, relaciones, amistad, etc. Y es que el color, siendo algo que no existe, nos puede determinar nuestro comportamiento, nuestras filiaciones, la forma en que nos relacionamos. Entonces, realmente el color no existe, pero es algo que finalmente nuestro cerebro termina dilucidando. Digamos que eso que podría ser información sobre el color viaja con la luz. Y la luz, pues por supuesto, proveniente del sol. La materia de por sí es incolora. La materia no tiene propiedades de color. Y nosotros... No, quiero clarificar algo. Yo tengo aquí en mi escritorio un termo, entre comillas, azul. Sí. Tengo un bolso negro. Tengo una camisa roja. Significa que entonces la materia de lo que está hecho tanto el bolso como el termo y mi camisa no son en realidad del color que supuestamente yo percibo que es. Exactamente, no lo son. La materia devuelve una información, ¿cierto? Y esa información viaja por la luz. Es como si la luz fuera el mensajero y el color es el mensaje. Pero en realidad el color no existe, es decir, la materia no tiene unas características de color, hay una información. Y esto parte de una obviedad, de que vemos gracias a la luz. Si apagamos la luz en este momento en esta cabina en la que estamos grabando, pues no nos vamos a ver. Gracias a la luz es que podemos ver, porque hay una reflexión. Entonces, como te venía diciendo, la luz lleva una información. Cuando la luz toca la materia absorbe para ella las características del color y la información de color que sí tiene y que comparte con la luz, con el espectro visible, y devuelve lo que no tiene. Devuelve los colores que no tiene dentro de sus características o dentro de su información. Es decir, esa camisa roja que tú estás viendo es la información de color que esa materia, que ese hilo, ese nylon, esa seda, ese algodón no tiene y lo devuelve. Entonces, explicando esto, terminamos de explicar por qué estamos hablando hoy sobre el color, porque en una de tantas conversaciones que hemos tenido nosotros durante la creación de los libretos, yo te explicaba este fenómeno, pues esto se lo estoy explicando a nuestros oyentes, yo le explicaba esto a Johan, y Johan, pues como el inquieto natural que es, se llevó esa idea para su casa y la estuvo reflexionando durante muchos días sobre ello. Y a partir de eso fue que se planteó la posibilidad de hablar en nuestro programa sobre el color. Sí, porque es que es un asunto fundamental. Desde que crecemos, toda nuestra vida, digamos, somos influenciados
por el asunto del color, ¿cierto? Exacto. Desde que nos visten de cierto color, digamos, por la socialización diferenciada, a las niñas de rosado, a los niños de azul, o ciertos colores que son supuestamente masculinos, asuntos de los partidos de fútbol. Digamos, hay una influencia monumental con el asunto del color, y que, digamos, pensémoslo un poquito en el sentido de quitemos el color de nuestras vidas. ¿Cómo sería una vida sin color? ¿Cómo podríamos distinguir los alimentos? No podríamos sobrevivir. Es decir, nuestros antepasados no lo hubieran logrado. Entonces, cuando la materia es tocada por la luz, digamos que ese mensaje cambia. Se empieza a codificar. Entonces, esa información de color que se refleja a partir del contacto de la luz con la camisa roja llega a nosotros por medio de una de las herramientas más maravillosas que tiene la naturaleza, que pues, son nuestros ojos, ¿sí? Y yo aprovecho siempre esta explicación para hablar de resiliencia con mis alumnos de fotografía, porque el ojo es una herramienta extremadamente resiliente. Entonces, digamos que la luz y el color son el mensajero y el mensaje, que están codificados. Los ojos son como un hardware de decodificación, y el cerebro es el computador. Dentro de nuestros ojos hay unas células que tienen forma de bastones y otras de conos. Esas células se encargan de decodificar el mensaje de la luz, el mensaje que nos trae la luz. Entonces, los conos decodifican o interpretan el tema del color, el tono como tal. ¿Qué color es? Verde, rojo, carmesí, bermellón, vígaro, lo que sea. Y los bastones se encargan de decodificar los términos de luminancia, cuánta luz hay en ese color. Y estas células, al decodificar ese mensaje, crean uno nuevo. Hay otra codificación ahí, y esa codificación es la que finalmente llega hasta el cerebro. Y el cerebro es el que se encarga de generar una sensación de color. Sensación. Pero no es algo material como tal. O sea, el color realmente no existe. Eso es lo interesante del tema. Y te decía lo de la resiliencia porque el ojo se adapta en cuestión de milésimas de segundo a las condiciones de iluminación en las que estemos. Nuevamente, si apagamos la luz en este recinto en el que estamos, inmediatamente el ojo se acostumbra a esas condiciones. Tal vez no interprete muy bien el color, pero sí en términos de luminancia, en términos de luz, inmediatamente la pupila se dilata para tratar de ubicarse en ese entorno. O sea, eso es resiliencia, pero automática. Y la cosa es que tenemos dos ojos, o sea, que somos doblemente resilientes. Entonces yo le digo eso a mis alumnos: cuando tengan dificultades para adaptarse al cambio, piensen en sus ojos, y ustedes tienen dos, son doblemente resilientes. Entonces, Johan, físicamente ese es el proceso como tal del color, que la luz nos trae una información que nuestro cerebro se encarga de decodificar y generar una sensación de color. Y gracias a eso, es lo que estabas diciendo ahorita, nuestros antepasados sobrevivieron, hubo supervivencia porque identificaban, por ejemplo, la comida descompuesta, o decodificaban o podían interpretar qué rama podían digerir, cuáles eran los animales peligrosos, etcétera. Excelente. Pues me genera, digamos, mucha curiosidad de esto, pero además me da ideas bobas a la cabeza. Así que la gente que se cree chimbita porque tiene ojos azules está reflejando sus ojos aquel color que realmente no tiene, ¿cierto? Exactamente. Esa es otra pregunta que yo me hago en clase y que le hago a mis alumnos, y es algo que hemos planteado nosotros en las conversaciones, es: si la materia devuelve lo que no tiene, ¿quién es verdaderamente blanco y quién es negro? ¿Y cómo puede haber personas que se consideren mejores según el color de la piel? Porque también nos enseña, el color nos habla de tolerancia, nos habla de respeto, de entendimiento. Es algo muy, muy, muy interesante. Como el amor, algo que no existe, que no podemos sentir materialmente, pero que nos determina. Y que nos influye bastante. Ahí me surge una pregunta, dado, pues digamos que todos los seres humanos tenemos diferencias, digamos compartimos una cadena genética de ADN, sí. Pero digamos hay ciertas diferencias, que caben en el 1% de nuestro genoma humano. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que algo es azul
o que algo es amarillo y que, digamos, como sociedad, digamos, esas convenciones de determinar un color determinado, es decir, cómo llegamos a que el azul es el mismo azul que vos estás viendo o el rojo que yo veo es el mismo rojo que vos estás. ¿Cómo podemos determinar eso a nivel físico si hay forma? Tal vez la respuesta a esa pregunta, Johan, yo creo que podría estar en la semiología o en la semiótica y en entender los signos y los símbolos. Sí, entender el signo, o sea, parte del significado del signo, o uno de los significados del signo es que es universal, todos lo entendemos, y el símbolo es algo más local, es algo que tal vez tú y yo podamos entender porque pertenecemos a la misma región, crecimos en el mismo entorno, etc. Entonces, como es un fenómeno físico, porque la luz es un fenómeno físico, ¿sí? El color como tal, el azul, es un fenómeno universal. Como signo, el color azul es universal. Nosotros vemos este azul y es el mismo azul para alguien de Argentina, para alguien de Noruega, para alguien de Japón, etc. Es símbolo en tanto lo que genera en cada uno de los individuos. Y no nos tenemos que ir tan lejos, no nos tenemos que ir a otros polos. Probablemente este azul para ti genere algo distinto, una reacción distinta. Y eso es algo que yo he visto en los autores pues, con los que estudio el tema del color, y es que todos guardan distancia cuando se trata de hablar de la psicología y de las reacciones que el color puede generar en los individuos, que no se puede generalizar. Es un principio básico de la geopolítica, el entorno nos determina. Claro. Entonces hay un ejemplo muy bonito también, y es que si traen a un esquimal, traen en un avión acá a Medellín y lo sueltan en la avenida de la playa, en cualquier parte de Medellín donde pueda haber las montañas, esa persona va a ver un solo verde. Y lo mismo nos pasaría a nosotros. Si a nosotros nos llevan ya, nos teletransportamos hacia el polo, vamos a ver un solo blanco. Mientras que el esquimal allá ve muchos matices y muchas variedades de blanco, porque ese ha sido su entorno. Entonces, ¿cómo llegamos a decir que este es un color? Es un fenómeno físico. Ahí entraría lo que, digamos, lo poco también que he leído, es que como es luz, la luz también, digamos, tiene unas especies, cuando chocan en los objetos, una especie de ondas. Esas ondas son medibles y son verificables, y es donde se puede determinar científicamente y físicamente, digamos, cierta longitud de onda que, eso es digamos, color. El espectro. Ese es el espectro visible. Entonces, nosotros somos ondas. Nosotros como cuerpo somos ondas y estamos rodeados por ondas, y las ondas nos afectan bueno, sí, algunas de ellas nos afectan, pero todo alrededor de nosotros son ondas. Y en esas ondas, en el espectro electromagnético, hay una pequeña porción que se llama el espectro visible. Y son unas ondas cuya longitud se mide en nanómetros. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. O sea, la longitud de esa onda es una cosa pequeñísima. Estamos hablando pues casi que en términos moleculares. Bueno, yo de física pues en realidad no sé mucho, ni matemáticas menos, pero para tratar de explicar eso, la longitud de la onda es una cosa pequeñitica, y eso es lo que nosotros podemos percibir. De todas esas ondas que nos rodean, las únicas que nosotros podemos ver son las ondas del espectro visible, que están entre los 440 nanómetros y los 720. En 440 está el violeta y en 720 está el rojo. Por debajo de los 440 está el ultravioleta, que esas no las podemos ver, pero sí nos afectan, y esas sí las podemos sentir, porque esas son las ondas que nos queman la piel. Que causan cáncer. Algunas. Sí, pues, no? bueno, pero no nos pongamos tan trágicos, estamos hablando del color, que es algo muy bonito. Pues en principio simplemente nos asoleamos con esa parte del espectro visible, con esas que obtenemos el canelita Hollywood. Si nos exageramos, si no usamos bloqueador solar, ahí sí nos va a dar cáncer, pues, pero pues no lleguemos a esos extremos todavía. Y por encima está el infrarrojo. Esas ya no las podemos sentir, pero ese es el espectro visible y es un fenómeno físico, y eso se empezó a dar
a partir de Newton. Lo que Platón quiso responderse, Newton lo empezó a descifrar cuando descompuso el rayo de luz mediante el prisma y ya empezó a ver los colores del arco iris. Sí, ahí digamos que cuando estaba leyendo en la antigüedad, en la Edad Media, incluso si nos remontamos más a los antiguos griegos, muchos de estos pensadores pensaban que el color era una característica de la materia, o sea, es decir, que hacía parte de la materia misma del objeto, sí, ¿cierto? Que hace una característica. Era una característica del objeto como tal, y que incluso croma, digamos, leí por ahí, no tengo el dato preciso, significa como algo como piel, digamos, viene de ahí la raíz. En cuanto a lo simbólico, también me parece interesante en el que la cultura como tal influye mucho también en el espectro, no en el espectro visible, sino en la forma en la que nosotros, digamos, denominamos los colores, ¿cierto? Creamos, porque hay un montón de tonalidades de acuerdo a ese espectro visible, y leía yo que depende también de nuestro lenguaje. Hay ciertas tonalidades a las que, digamos, no tienen o no le asignamos un nombre, caerían dentro de la categoría de un color cualquiera. Es decir, entre más pobre tenga una cultura el lenguaje para determinar, digamos, categorías cromáticas, pues más limitados van a ser los colores. Leía yo que a partir de la revolución industrial y, digamos, de la modernidad, pues a partir de ciertas mezclas químicas se han creado una diversidad de colores y por lo tanto, pues, digamos, lingüísticamente tenemos un montón, bueno, azul celeste, que carmesí. Si me preguntan qué es un carmesí, no tengo ni la más remota idea, porque mi lenguaje, digamos, cromático es muy pobre. Digamos que a muchos nos pasa eso, que dice una compañera o alguien, ay, mira ese azul celeste, o mira este azul, qué sé yo, azul lo que sea, y digamos un hombre tan simple como yo, bueno, yo veo mismo hijo de puta azul. Verde, el verde azumadrado, sí, hay mucha variedad de colores. Entonces ahí, como lo que vos decís, una cosa es, bueno, está el aspecto físico, la onda como tal, el espectro visible, pero también ahí juega un papel muy importante la cultura y el tiempo, porque también leía algo muy interesante, y es que a diferencia, digamos, si nos vamos hacia atrás en la historia, pues vamos a encontrar primero que a lo que hoy llamamos azul, los griegos no tenían ni siquiera una denominación concreta para diferenciar el azul o el amarillo, sí. Y se creía incluso que los griegos eran, como entre comillas, daltónicos, no sé el término exacto, sí. Porque en los registros escritos no se encontraba, digamos, la palabra para denominar lo que hoy llamamos azul y amarillo. Entonces la gente, pues muchos eruditos creían, esta gente no veía el azul, y se dieron cuenta cuando encontraron unas ruinas por allá en una ciudad que pues sí conocían el azul porque estaba pues pintado en algunas vajillas, pero que lingüísticamente, digamos, lo denominaban de otra manera. Entonces ahí lo que vos decís del símbolo, que hay ciertas formas en que la cultura también influye en la forma en que nombramos los colores y también en la forma en que los denominamos. Digamos, entre más pobres tengamos el lenguaje para valorar, digamos, las escalas cromáticas, pues más limitados vamos a estar. Leía yo que actualmente existen más de 3.000, digamos, pigmentos o creados artificialmente, pues a partir de las mezclas pues químicas utilizadas para, digamos, pintar y dar contorno pues al mundo industrial y el textil y todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que hoy en día es muy fácil, Johan, pero es producto de la evolución y del ingenio humano. Hoy en día ya tenemos al Instituto Pantone, que tiene codificado cada uno de los colores del espacio de color. El espacio de color es, digamos, un esquema que se creó en 1931, se llama CIELAB 1931, y es un esquema hecho más o menos, para que me puedan entender, es como una especie de plano cartesiano en el que el espectro visible, que es una línea recta, se le da una forma medio ovalada, y tiene cada uno de los porcentajes o de la cifra en nanómetros, y cada color corresponde a un nanómetro. Ese espacio visible, ese esquema, pues, a nuestros oyentes ya mismo, pues ahí con sus celulares o en sus computadores, busquen CIELAB 1931, ese es el espacio de color que nosotros vemos, eso es lo que es capaz nuestros ojos de percibir. Los dispositivos electrónicos como las cámaras fotográficas no pueden ver todo eso. Entonces,
Para dar respuesta a tu pregunta, hoy en día afortunadamente tenemos el Instituto Pantone, pero claramente el tema del color ha sido también producto de una evolución. Entonces sí, se llegó a creer inclusive que los griegos no veían bien porque no identificaban el azul. Ahora preguntémonos cómo se podía en la época antigua obtener los pigmentos para expresar por medio del color. Es que no era tan fácil como hoy. Nosotros hoy tenemos colores, crayolas, marcadores, resaltadores, pinturas acrílicas, óleo, lo que ustedes quieran. Leía yo que incluso muchos de los colores, digamos ciertos rojos, vuelvo y insisto, soy un ignorante para nombrar. No importa, es que yo también lo soy yo. Hay para mucho mí por rojo, aprender. blanco, los colores básicos. Pero leía que muchos de esos colores, esas tonalidades, ese es el nombre correcto de esas tonalidades, algunos de esas tonalidades se encontraron por accidente cuando en los laboratorios iban mezclando ciertas sustancias químicas para obtener ciertos colores, que son, digamos, se tenía conocimientos desde el antiguo Egipto, pero caían partículas contaminantes. Ajá. Y hubo no me acuerdo en este momento el químico por accidente le dejó reposar y tuvo ahí una nueva tonalidad que se volvió muy comercial de hecho. Y es que pensémoslo, el color, como bien lo decías, aunque sea un fenómeno que en realidad podemos decir que está ahí entre lo falso y lo verdadero, es determinante en los usos industriales del color. ¿Cuántos objetos actualmente no nos entran primero por la vista? Algo que nos resulta llamativo, el color de la ropa, la industria textil en el siglo XIX, por ejemplo, y cómo se empezó a añadir tintes a la ropa, o incluso desde la Edad Media, y la importancia, que ahorita podemos hablar un poquito de esas diferenciaciones entre la ropa de los ricos y los pobres, pero todo, digamos, en la actualidad, la utilización, me imagino, de esta tecnología, los computadores, las pantallas de celulares, la cantidad de colores y, digamos, la sociedad actual es muy visible por medio de estas pantallas, la utilización del color como una forma también de vender y de hacer más llamativos ciertos productos. Tengo varias respuestas ahí. Indiscutiblemente estamos mediados por las pantallas. Lo increíble del caso es que ninguna pantalla iguala o ninguna pantalla puede, digamos, generar o complacer todo lo que exige el ojo en términos de colores. Ninguna pantalla hasta el momento puede igualar a la realidad. Entonces mira que esa evolución del color es muy bonita, Johan. El tema de los pigmentos. Ken Follett, el escritor británico, lo cuenta de manera muy, muy bonita en uno de sus libros, en la saga de Kingsbridge. En el segundo libro, que es Un mundo sin fin, hay un personaje que se llama Caris. Es una mujer muy inquieta, muy, muy inquieta, y una mujer con un carácter muy recio. Inclusive, a pesar de estar muy enamorada, no se quiere casar porque no quiere pasar el resto de su vida obedeciendo a su esposo. Pues estamos hablando de un matrimonio en la Edad Media. Y pues el tema era que en Inglaterra pues se vivía de la lana. Y por temas de la peste, por temas de comercio, ya no se estaba pagando muy bien por la lana que se producía en Inglaterra. Y pagaban muy bien, la que sí pagaban muy bien era la que se hacía en Italia, que tenía un color escarlata muy vivo y muy bonito. Este personaje, Caris, se dio a la tarea de encontrar la forma de teñir la lana y obtener ese color escarlata. Estuvo más o menos un mes experimentando en su casa con diferentes químicos. Pasaba la noche entera frente a lo que nosotros conocemos como una paila, experimentando hasta que obtuvo el color escarlata. A partir de ese momento, ese pueblo empezó a teñir la lana y hubo un auge económico nuevamente, porque ya los comerciantes estaban encontrando lana de color rojo, tal como la que se vendía en Italia. Luego pues a este personaje, a Caris, la acusaron de bruja porque estaba experimentando. Recordemos pues que es una novela de la Edad Media, pero traigo esta historia para expresar el tema de la evolución del color, que para nosotros hoy en día es muy fácil obtener un color, pintar con algún color, una colección de colores de Prismacolor, lo que sea. Pero cómo se obtenían los pigmentos, entonces esa es parte de esa evolución. Y también, Johan, la sensación
y lo que creemos que decía o que significaba cada color también ha evolucionado, desde Platón, desde Newton, Goethe también. Goethe en el siglo, no sé si me equivoco acá, siglo XVIII, XIX también hizo un estudio muy profundo sobre el color, y digamos que controvierte a Newton. Ahí, para digamos, profundizar un poquito ahí con el asunto de la evolución, quisiera hablar de es que el color tiene un asunto, digamos, una influencia brutal en lo mitológico, en lo religioso, pero también en lo económico. Digamos, desde la Edad Media, por ejemplo, el asunto de la relación con el dorado, que también es, digamos, no sé si una tonalidad de lo amarillo, sí, o una derivación de lo amarillo, y la relación de lo luminoso con lo puro, pero también la relación del color con el poder, tanto económico como político, y también la relación, digamos, de ciertos colores a ciertas divinidades, ¿cierto? La relación del color con lo divino, con lo poderoso, pero también con lo pecaminoso incluso, o con lo malo. ¿Cómo ha sido digamos, un poco esa evolución de esos asuntos simbólicos, más que todo en Occidente, digamos? Sí, pues digamos que más que respuesta yo tengo interrogantes con respecto a eso, porque entonces mira que según esta historia que acabamos de contar de Ken Follett, quienes podían obtener lanas escarlatas o rojas, y por eso tal vez el púrpura, el morado son colores que hoy en día inclusive los entendemos como colores que denotan categoría, clase, poder adquisitivo. Porque entonces las personas que tenían dinero podían comprar lanas más caras y vestirse con esos atuendos y con esos colores mucho más vivos, además de que podían adquirir piedras preciosas, anillos, collares, todo este tipo pues de adornos, ¿sí? Mientras que la gente pobre no podía teñir sus lanas y se vestía con ropa con colores desvaídos. Fuera de eso, pues el uso normal que sufría la ropa, o el gasto que sufría la ropa por el trabajo. Entonces el color, en la Edad Media sobre todo, expresaba eso: poder adquisitivo, clase social. Esa es tal vez una de las evoluciones, y eso se veía mucho en la Edad Media. Y está también muy relacionado con las divinidades porque, por ejemplo, según la explicación de Umberto Eco, en la Edad Media nosotros tenemos como una especie de cliché, tal vez por la acepción del oscurantismo, por la descripción de la Edad Media como la época del oscurantismo. Entonces nos imaginamos que la Edad Media fue una época oscura, iluminada solamente por unas velitas de sebo, ¿cierto? Entonces ahí tal vez vienen a nuestra mente pintores como Rembrandt, como Caravaggio, todo el tema del claroscuro y estas cosas. Y pues realmente es que la luz eléctrica llegó cuando el siglo XIX, siglo XX, ¿cierto? Entonces hasta el siglo XIX el mundo fue así, el mundo fue oscuro. Y entonces lo extraño es que en la Edad Media realmente la pintura era muy colorida, colores muy vivos. Parecía como si los objetos, como si las personas, su vestuario, su piel, el color del cabello, fueran los que emitieran la luz. Hay unos ejemplos de pinturas de la Edad Media que dan como esa sensación de que son los objetos los que emiten la luz o los que emiten el color, porque son muy coloridos, muy muy coloridos. Más adelante, con Rembrandt sobre todo, llegó el tema del claroscuro, porque Rembrandt tiene muchos estudios sobre el tema, sobre todo de la luz y cómo la luz afectaba el color. Sí, de hecho, cuando uno observa las pinturas de la Edad Media, incluso los juegos de la luz con las iglesias góticas, que digamos se construyen desde cierta lógica para que la luz entre por esas ventanas, ajá, e iluminen de cierta forma, digamos, el interior de las iglesias. O sea, la idea con el gótico, Johan, es que los rosetones en las catedrales góticas estaban ubicadas de tal forma que el sol, al salir por la mañana en el oriente, iluminara el rosetón, y digamos que todos esos vitrales filtraban la luz y ya iluminaban el interior de la catedral de colores rojos, como si todo estuviera iluminado por rubíes, que se decía era la forma, o digamos así fue la iluminación en el momento de la natividad, cuando nació Jesús,
que todo se iluminó de esa forma, como con colores rojizos, como si todo estuviera iluminado por rubíes. Esa es una de las ideas del gótico y por eso es el rosetón en las catedrales góticas. Entonces mira que el color está relacionado con eso que decías ahorita, con el tema de la divinidad y la luz. Porque esto sí es una pregunta que yo me hago, y es la adoración al sol, ¿cierto? Y pues por el sol gracias al sol tenemos vida, gracias al sol tenemos cosechas. Entonces la pregunta es si nuestras religiones en realidad obedecen a los periodos y a las estaciones del año, porque se adora figuras muy lumínicas. Sí. Y lo que estamos adorando es el sol, que gracias a que el sol sale por las mañanas, eclosionan las maticas, eclosionan las flores, etcétera, tenemos frutos y tenemos cosechas. Pero repito, esto es más una pregunta que yo me hago a mí mismo, si la adoración por esas deidades, por esas divinidades tan lumínicas, tienen más que ver con una relación por la adoración o por la necesidad de la luz solar. Ahí, digamos, para responder un poco de lo poco que he leído, Tomás de Aquino, digamos, dentro de sus 3 elementos de la belleza, en uno de ellos menciona el claritas, que es, digamos, relacionado con la claridad y la luminosidad. Según él, lo bello está constituido por el resplandor, digamos, y de días de las proporciones divinas, y tiene, digamos, lógica porque, digamos, se establece una relación incluso todavía en la actualidad, la luz con lo divino, la luz con Dios. Pero si hacemos, digamos, reminiscencia en otras religiones, nos vamos para el antiguo Egipto, nos vamos para incluso Babilonia, nos encontramos incluso en culturas, digamos, precolombinas como las aztecas o las mayas, hay un asunto con el sol, y es lo que vos mencionás, el sol estaba directamente relacionada con los ciclos de cosecha que estaban, digamos, determinados por las épocas de fertilidad, y obviamente en, digamos, esa relación cultural de agradecimiento de estas poblaciones entendían esos ciclos a partir de la observación y la regularidad del movimiento de esos astros, y se crea, digamos, estos movimientos religiosos, y hay una relación entre la luz, la divinidad, pero también con el bien. Recordemos también en la Edad Media cómo se va jugando, se va relacionando el mal con la oscuridad, y bueno, de ahí se desprende incluso una posible discusión sociológica y antropológica de la relación de lo negro, y lo traigo aquí a colación también relacionando con el asunto del racismo, como lo negro, lo oscuro fue paulatinamente relacionado con lo malvado, con lo infernal, y se le denota incluso categorías morales a ciertos colores, como el asunto del negro. El negro, por ser color negro, en nuestra sociedad, por ejemplo, hay ciertos vestigios de ello. Algo que es negro es porque es malo, algo que es dañino, sí, cuando en realidad pues no parte, digamos, físicamente es un color, pero socialmente se le asignan categorías y valores, y es lo que vos decís con el asunto de la luz. El claritas, por ejemplo, es un elemento muy mencionado por el asunto por Tomás de Aquino como uno de los elementos de la belleza, y obviamente todo esto se mezcla con el asunto de lo justo, lo bello y lo moral, obviamente la perfectividad de Dios. Sí, pues sí, Tomás de Aquino lo que uno ve es que retoma elementos de los griegos, porque hablabas del claritas y hablabas de la debida proporción, que es, digamos, que uno de los preceptos de la belleza para los griegos, la proporción. En la medida justa era sinónimo de belleza. Entonces, todo ha sido producto de una evolución, y las teorías del color, Johan, han cambiado con el transcurrir, pues, y con la evolución de nuestra especie. Entonces, es por eso que uno no puede decir que lo que genera el color en cada individuo pueda ser un signo, es un símbolo. Lo podemos relacionar incluso con el asunto del fútbol, el rechazo que puede generar, bueno, en el caso de acá de Antioquia, sí, que es muy marcado, la aberración que puede causar una camisa verde para un hincha de Medellín, o una camisa roja para un hincha de Nacional, e incluso si lo llevamos al asunto de lo político, la importancia del color, bueno, en Colombia con liberales y conservadores, pero se me viene a la cabeza
el asunto estético, entre comillas, del Tercer Reich en Alemania, la utilización del color. Incluso me atrevería a decir, y hablo desde la ignorancia, no tengo, digamos, cómo probar esto, pero me parece que hay un juego interesante de, digamos, ciertas tonalidades y cierta utilización de color, digamos, para mostrar cierta grandeza, o la utilización de ciertos símbolos, que está muy relacionado con lo que vos decís, es decir, la utilización simbólica del color también obedece, digamos, a una construcción tanto individual, desde los sujetos, digamos, de una percepción individual, personal de ciertos colores, como una construcción social, porque, digamos, te lo digo, y lo digo, el azul, siempre que yo veo un azul, lo relaciono a dos cosas: Millonarios y el Partido Conservador. Claro. Y no lo van a tomar, pues son los hinchas de Millonarios, pero, digamos, no son colores que, por ejemplo, a mí me gusten, sí. Pero es un asunto subjetivo, es decir, diferente, por ejemplo, como el color rojo, a mí me gusta, o el color negro, que me encanta, a otras personas le puede generar incluso temor de ponerse algo, o incluso incómodo, ya sea por la absorción que hace ese mismo color del calor y la luz, que hace que sea para algunas personas incómodo de vestir. Ahí está, es que por eso planteamos que nos puede determinar como algo que realmente no existe, de lo cual obtenemos es solamente una sensación, puede determinar nuestro comportamiento, nuestras filiaciones, la manera en que nos relacionamos. Es impresionante, y es una construcción cultural y que no viene de ahora. Repito, las teorías del color y los significados que se le daban a cada color pues han cambiado y han evolucionado, porque, por ejemplo, para Platón el color, además de ser el color tal como un fenómeno físico, aunque él no lo pudo entender muy bien, el color necesitaba ir acompañado de un significado, o bueno o malo. Y lo paradójico del asunto es que generalmente se le dan dos significaciones. El color podría ser bueno para esto, tal vez malo para esto. Y hay muchas, incluso hay muchas teorías que han sobrevivido a esto, o ni siquiera sobrevivido, se han llegado a nuevas conclusiones. La directora del Instituto Pantone publicó hace unos años un libro en el cual habla de qué podrían generar cada uno de los colores, y la combinación de los colores del círculo cromático, bien sea por triadas, por tetras, combinar por colores análogos o complementarios. O sea, los análogos son los que están uno al lado del otro en el círculo cromático, los complementarios los que están al frente, y uno puede combinar también por triadas y por tetras, y según esas combinaciones, qué atmósfera se espera expresar, porque es que ahí está la diferencia. Una cosa es lo que yo quiera expresar, y otra es si, por ejemplo, la combinación de negro con naranja, por ejemplo, genera la sensación de incertidumbre, tal vez por eso es el color del Halloween, ¿sí? O rojo con verde, que es el color de la Navidad. O generar sensaciones como, por ejemplo, la combinación de negro con amarillo, que genera o da la sensación de categoría, de elegancia. Negro con amarillo, pero el amarillo en exceso genera repugnancia porque es el color de la bilis. Entonces se supone que cuando hay demasiado amarillo, el efecto puede ser adverso, generar repulsión. Es muy curioso porque se me viene a la cabeza en este momento con el asunto del amarillo, pero si lo llevamos en un ámbito más supersticioso, bueno, eso es como, digamos, común en Colombia. Al final de año, incluso los esotéricos recomiendan ponerse calzoncillo de determinado color para llamar. Las tangas, y el amarillo, el cuco suerte. El amarillo, contrario a ser un, digamos, color que genere repulsión, lo interpretan como sinónimo de riqueza. Sí. Y hay que tener calzoncillo amarillo el 31 de diciembre para que uno supuestamente dinero. Eventualmente no me ha funcionado, pero sí, digamos, lo utilizo como ejemplo para ejemplificar lo que vos decís. Un mismo color, dependiendo del contexto humano en el que llevamos, porque puede significar una cosa en lo esotérico, en lo religioso, o en lo político, o incluso en lo deportivo, ¿cierto? Y las sensaciones de los individuos frente a ese color pues estarán cruzadas por el contexto sociocultural o por sus vivencias individuales. Quisiera
digamos, aquí llamar la atención sobre algo y es por el asunto del rosado. Importantísimo. Importante. Cómo, digamos, se ha venido transformando eso, pero lo recuerdo yo, digamos que crecí en un contexto, digamos, machista, y que eso afortunadamente ha venido pues transformándose en los últimos años, pero el rosado, digamos, siempre se nos dijo a ciertos hombres en cierta, digamos, parte de la cultura, el rosado era para niñas, mientras que el azul y otros colores, digamos, diferentes eran para niños. Y conversaba estos días con mi hermano, porque a él le encanta el rosado, y no tiene nada que ver obviamente con su sexualidad. Por supuesto. Y eso es muy... Pero mirar la vivencia individual de que a él le gusta, pero obviamente cuando llego, a mí no me gusta el rosado, obviamente cuando hago reflexiones, obvio, pues recibí una cierta codificación que generó en mí un disgusto, pero que es un disgusto creado a partir de un contexto sociocultural. Un dispositivo, Johan, porque las niñas visten de rosado y los hombres visten de azul. Pero entonces, o sea, vos que sos tan materialista, te voy a hablar un poquito aquí de metafísica, y pues en estos 2 programas, en el 5º y en el 6º, me he ido mucho a lo personal, pero bueno, tal vez eso nos granjee más oyentes aquí, contar nuestra vida personal. El azul y el rosado, masculino y femenino. Yo estoy en clases de canto, Johan, en este momento, y resulta que soy tenor, es decir, que mi voz es aguda. Estoy en un porcentaje más o menos así, 3 de cada 10 hombres son tenores. Sí, una voz aguda. Y mi profesora me invitó a hacer un ejercicio. Me puso una tarea, mejor dicho, me dijo, dale forma a tu voz y dale un color y dale un tamaño. Entonces yo hice un ejercicio de meditación y toda la cosa. Bueno, ¿cómo es mi voz? ¿De qué color es? Y la respuesta, la visualización luego de esa meditación fue una mina, que mi voz es una mina de cuarzo de color azul. Y tal vez lo relacionaba con el chakra de la voz, que es azul. No sé, pero no es algo que yo hubiera pensado. Pues como el chakra de la voz, no, fue una visualización. Y mi profesora me dijo, eso tal vez cambie. Y efectivamente, con los días esa visualización fue cambiando del azul al rosado. Y en este momento yo visualizo mi voz como un cuarzo de color rosado. Ella, cuando estamos en clase, pues mi profesora es sumamente exigente y le aprieta a uno la barriga para que pueda salir el aire y toda la cosa. Ella me dice, haz de cuenta que estás mordiendo un cuarzo rosado y que lo tienes aquí entre los dientes y que estás mordiendo. Y ese cambio, esa mutación del azul al rosado fue una cosa espontánea, no fue algo que yo hubiera pensado. Y resulta que en esta parte de las clases, en esta parte del trabajo que estamos haciendo, en mis clases de canto, en mi proyecto de vida como cantante, pues lo que sea que eso va a traer más adelante, los agudos están en alguna parte, pero parece que hay un miedo a expresarlos. Y tal vez, de manera metafísica, Johan, yo sé que no estás muy familiar, yo sé que ni te gusta, ya te estás riendo. Pero dale. Pero, digamos que desde una concepción espiritual, eso es lo que significa el cuarzo rosado, es tratar de perder el miedo a expresarme en tonos agudos, a cantar en tonos agudos, porque son más femeninos. Entonces, con esto lo que quiero explicar es cómo el color nos determina. Y eso del azul y el rosado, no podríamos darle cuna a eso, pero no es muy antiguo. Eso no es muy antiguo, no sé propiamente de qué siglo sea, pero es algo que a nosotros, a nuestra generación, sí nos determina, azul y rosado. Y lo que te estoy diciendo es que en términos espirituales, o tal vez entonces es que la meditación es una mentira y que sí tenemos un dispositivo ya instaurado, pero fíjate cómo el color determina nuestro proceder. Un equipo de fútbol, un partido político, no te gusta el azul porque probablemente sea el color del Partido Conservador y eso no rima muy bien con tus ideas. Yo tengo un amigo que es muy hincha del Medellín, no tolera el verde en nada, no acepta el verde en nada, no le gusta. Algo que simple y llanamente no existe. Exactamente, eso me parece fundamental. Llamar la atención sobre esto. La próxima vez que primero vayas a juzgar a alguien por su color de piel, por su color de ojos, o por cómo va vestido, sepa y entienda que en realidad lo que estás viendo no está ahí. No es, sobre todo el color de la piel, esa es la más importante. No podemos juzgar
a la gente por el color de la piel, porque realmente está devolviendo es lo que no tiene. ¿Quién es blanco y quién es negro? Exactamente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta explicación muy, muy bacana, y esperemos que nuestros oyentes digamos, les guste y nos dejen también comentarios sobre, bueno, posibles temas que quieran, digamos, que discutamos, que hablemos, que ampliemos, que estén relacionados con filosofía, historia, y digamos que quieran ustedes ampliar un poquito, digamos, la mente y sus conocimientos. Y el de nosotros también, porque nos ponen a hacer la tarea y nos ponen a estudiar. Johan, muchas gracias. A vos, Carlos. En este programa sí me quedan más interrogantes. Bueno, no, como en todo, me quedan más interrogantes y más preguntas que respuestas. Y eso esperamos para nuestros oyentes. Sí. Más preguntas que respuestas. Listo, muchas gracias. Nos vemos ya entonces en el 7º programa. Listo. Muchas gracias. Chao.